En estas últimas 6 semanas hemos venido hablando sobre construyendo familias saludables. Pero yo creo, mis amados, que en ocasiones no se ha valorado o no se ha tomado en cuenta la importancia de los adultos mayores, ancianos, 60 y piquito. No se ha tomado en cuenta la importancia y la cantidad de aporte que ellos han realizado para cada uno de nosotros, las familias y la iglesia en general. Parece ser que la sensación de nuestros días es: toda la respuesta está en los jóvenes, desechemos a nuestros ancianos. Quisiera invitarles, por favor, al libro de Proverbios, el capítulo 16, el verso 31. Proverbios, capítulo 16, el verso 31. Dice el texto bíblico así: las canas son una honrosa corona que se obtiene en el camino de la justicia. Las canas son una honrosa corona que se obtiene en el camino de la justicia. Cuando vamos a la palabra del Señor, necesitamos reconocer que no solo sino que hay muchos más textos donde nos llevan a reconocer la importancia de honrar, respetar, acompañar y cuidar a nuestros ancianos, padres, abuelitos. Pero ¿sabe? Nosotros que muchas veces reclamamos ser bíblicos a más no poder, necesitamos tomar como ejemplo, en este caso la cultura hebrea, la cultura judía. ¿Sabe? En esta cultura, las personas ancianas eran consideradas realmente muy importantes. Generalmente se tenía la convicción de que llegar a anciano o a anciana era una bendición para esta persona y para su familia. Por eso ellos en muchas ocasiones reconocían que la vejez es una etapa bastante feliz y nutritiva. Reconozco, mis amados, que cada etapa que uno vive, que cada etapa que uno atraviesa como persona, como familia, tiene situaciones que a uno le edifican, le nutren, y también se presentan otros desafíos. Pero ¿sabe? El anciano era considerado como una fuente de sabiduría, el anciano y la anciana. En aquella época, algunas ciudades eran ciudades amuralladas, fortificadas. Recordamos la famosa historia bíblica de la ciudad de Jericó. En aquellas ciudades, los ancianos se sentaban en las puertas de la ciudad y las personas acudían donde ellos en busca de sabiduría, en busca de entendimiento, en busca de guía. Los ancianos no eran desechados. Los ancianos eran escuchados, valorados y comprendidos, porque a lo mejor físicamente ya no estaban en la plenitud, pero han crecido mucho en conocimiento, experiencia, paciencia, tolerancia. ¿Sabe? ¿Por qué creo que es importante hablar de los ancianos? Porque, mis estimados, tarde o temprano, si no hemos partido antes, todos llegaremos a ser ancianos. Y creo que es parte de nuestra iglesia, de nuestras comunidades, enseñar a nuestros más jóvenes la importancia de respetar las canas y los años. ¿Sabe cuál es el serio desafío? En muchas ocasiones creo que nosotros no hemos pensado y hemos valorado este principio. Lo que sembramos, eso cosechamos. A lo mejor, de la forma en la cual tratamos a nuestros ancianos y a nuestras ancianas, cuando llegue nuestro tiempo, a lo mejor nos tratarán igual. ¿Sabe? Por eso creo que es vital
que lamentablemente en ocasiones es casa de herrero, cuchillo de palo. Hablamos del amor de Dios, hablamos de la adoración a Dios, hablamos del compromiso cristiano, pero si ese compromiso, esa adoración y ese amor a Dios no se ve traducido en actos de amor a los seres que más amamos, ¿de qué clase de amor, de qué tipo de adoración estamos hablando? Quisiera entonces invitarles a 1 de Timoteo, el capítulo 5, por favor, el verso 3 y el verso 4. Dice el texto bíblico así: reconoce debidamente a las viudas, está hablando el apóstol Pablo a Timoteo en sus famosísimas cartas pastorales, o en una de sus cartas pastorales. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que éstos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque esto agrada a Dios. Mis amados, este texto bíblico es tan claro como la luz del mediodía. Claramente motiva, invita y en algún contexto envía un mandato a todos aquellos que decimos honrar la Escritura, de cuidar, de amar y apoyar a nuestros ancianos. Por eso creo entonces que cada uno de nosotros somos responsables del cuidado y protección de las personas que están junto a nosotros, en este caso, nuestros ancianos. Hemos sido llamados y en este momento podríamos pensar en el vecino, en la sociedad, en los hermanos de otra iglesia, pero es importante en este momento preguntarnos, nosotros, usted y yo, ¿estamos cuidando a nuestros ancianos? Porque ¿sabe? Nosotros como padres hemos sido llamados a dejar a nuestros hijos un legado espiritual, emocional, pero también un legado de cómo debemos cuidar a los ancianos. ¿Qué le puedo pedir a mis hijos que cuiden a sus abuelos si yo a mis padres no les cuido? Si yo a mis padres no estoy cerca de ellos. Por eso creo que el mayor ejemplo que nosotros podemos dar a nuestros hijos es la forma en la cual nosotros cuidamos a nuestros padres. Pero ¿sabe? Podríamos decir entonces, dime cómo cuidas a tus ancianos y te diré cómo te cuidarán a ti si llegas a anciano. Cuando hablamos de vejez, ancianidad, necesitamos reconocer que este es un ciclo de vida. Es una etapa que tarde o temprano, en algunos casos más tarde, llegaremos a cumplir y a vivir. Por eso yo les invito a mirar a cada uno de nosotros que la vejez es una bendición. Es la gracia del Señor entregándonos algunos años más de vida para disfrutar todo lo que Él nos ha dado y nos ha entregado. Lamentablemente, muchos se resisten a la vejez. Hay tantos tratamientos, tantas cirugías, tantas cosas que tratamos de negar el hecho de que, como dijo el apóstol Pablo, mientras mi exterior o nuestro exterior se va deteriorando, nuestro interior se va renovando día a día. Por eso es vital que para vivir una vejez saludable hay que aceptar esa etapa de la vida. Ser viejo no es vergüenza, ser viejo no es oprobio. Ser viejo no significa que ya no aporto o que no vale. Significa que estoy en una etapa diferente de la vida. No es mejor ni peor, simplemente diferente. Necesitamos aceptar los cambios. Necesitamos aceptar
que físicamente ya no podemos hacer lo mismo de antes. La forma en que comemos. Reconozco. Antes podía manejar mucho, llegaba, enseñaba, regresaba. Ahora ya no. Reconozco que necesito recuperarme. Reconozco que después de varias enseñanzas de un retiro, estoy más cansado un domingo. Y eso es parte de ir aceptando mis propias limitaciones. Eso es aceptar que no somos los mismos jóvenes de antes. Ahora, la Escritura nos enseña la importancia de respetar a nuestros ancianos. Yo tengo un concepto, no sé si lo comparten ustedes, pero alguien que puede faltarle el respeto a papá o a mamá o a los abuelos, le puede faltar el respeto a quien sea. Alguien que le falte el respeto a papá, a mamá o a sus abuelos, le falta el respeto a quien sea. No hay un límite, no hay un alto, no hay un hasta aquí. Quisiera invitarles entonces a Levítico 19:32. Por favor, ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, teme a tu Dios, yo soy el Señor. Ponte de pie en presencia de los mayores, respeta a los ancianos, teme a tu Dios, yo soy el Señor. Mire, la palabra del Señor nos invita a honrar a nuestros ancianos. Con esto no quiero desconocer la importancia y el gran aporte que también son nuestros jóvenes, nuestras generaciones posmodernas. Pero sabe, en ocasiones me queda la sensación de que no hemos sabido valorar y darle el lugar que corresponde a estas personas de la tercera edad. Ahora, leyendo este texto bíblico podríamos decir, a mayor honra a Dios, mayor respeto y honra a los ancianos. A mayor honra a Dios, mayor respeto y honra a los ancianos. ¿Hablamos de honrar a Dios? ¿Hablamos de respeto a Dios? Muéstreme cómo usted y cómo yo o cada uno de nosotros honramos y respetamos a nuestros ancianos. Y yo le diré cómo usted honra y respeta a Dios.